quiere significar el mensaje de la parábola. Por ejemplo, para los hombres, se podían entender temas que tenían que ver con, por ejemplo, como tareas del campo o de la pesca, cuando hablamos de la parábola de la red, ¿okay? Pero habían también algunas historias, ¿okay? Algunas parábolas que se contaban utilizando acontecimientos contemporáneos, ¿okay? Como el hombre como el hombre noble que iba a buscarse un reino y volver, ¿verdad? Y hay analogías en la vida de la familia de los Herodes. O hay otros temas tales como, mira, hay asuntos judiciales, asuntos administrativos. Se habla también de banquetes, de bodas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? De que Jesucristo utilizó un mundo completo de parábolas en diferentes aspectos de la vida de las personas, en diferentes aspectos de lo que es la cotidianidad de las personas, para poder traer, digamos, en palabras simples, ¿okay?, una idea de lo que es algo que las personas no podían conocer, sino que hay una enseñanza detrás de esa narrativa que se está dando. Ahora, para interpretar las parábolas, hermano, mira, para toda interpretación bíblica, hermano, hay reglas que nosotros seguimos para hacer una interpretación correcta. La parábola es una figura del lenguaje. En algunos aspectos, interpretar una parábola es relativamente sencillo. En algunos otros aspectos no es tan sencillo, porque hay una narración, hay una historia, ¿okay?, que muchas veces no sabemos aplicar, sobre todo en nuestros días, porque los tiempos han cambiado. Por ejemplo, la parábola de los obreros de la viña, ¿okay?, en aquellos tiempos, hermanos, no habían edificios de oficinas donde las personas fuesen a trabajar con una computadora y tuviesen un teléfono, ¿okay? Hoy en día sí, hay muchas personas que trabajan en el campo, pero la mayoría de la población no trabaja en el campo. Entonces, era ampliamente utilizada la actividad del campo para los hombres ganarse la vida. Y cuando vemos esta parábola de los obreros de la viña, al público objetivo ahí se le decía relativamente sencillo interpretar esto. Pero cuando nosotros estamos de este lado, 2000 años más tarde, a veces no lo vemos con tanta facilidad como se veía en aquel tiempo. Por lo tanto, hermanos, hay reglas que nosotros debemos utilizar para interpretar las parábolas. Te voy a decir 3 cosas sencillas el día de hoy, ¿okay?, para que cuando estés frente a una parábola no te hagas un desastre ahí tratando de entender de qué trata la parábola. Mira, hermano, es relativamente fácil cuando sabemos cómo hacerlo. Lo primero que voy a decirte es que cuando estés frente a una parábola, busca el tema principal de la parábola. Mira, por lo general las parábolas quieren enseñar un principio bíblico, quieren enseñar algo, las parábolas procuran ilustrar un concepto. Una parábola no se utiliza para darte una receta de enseñanzas, ni mucho menos para crear una doctrina nueva. Hay que buscar, hermanos, de qué se trata la parábola. Esta lección puede percibirse en general por las circunstancias, hermanos, que dieron lugar a la enseñanza parabólica. Usualmente esta enseñanza o este significado de la parábola, hermanos, se dice al principio de la misma, ¿okay? Y como lo estoy diciendo, porque estamos utilizando como ejemplo Mateo 20, la parábola de los obreros de la viña, ¿okay? La parábola comienza en el versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo acá? Del reino de los cielos, correcto. Quiere traer una historia de un hombre, padre de familia,
que va a contratar obreros para su viña. ¿Okay? Y él dice, mira, lo que te voy a contar es algo así como pareció al reino de los cielos, así que presta atención. Hoy te voy a decir algo respecto al reino de los cielos. Es algo que tú no puedes ver, es algo que tú no conoces, pero yo te voy a decir, en tus propias palabras, en tu cotidianidad, más o menos cómo funciona esto para que en su momento, ¿ok?, sepas que cuando lo vayas a vivir, pero en este momento sepas de qué se trata. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar el tema principal de la parábola. Segundo, hay que tener entendido, hermanos, de que se desarrolla toda una trama, toda una historia, que va a agregar muchos detalles, ¿okay?, y van a formar como el marco que van a estructurar la idea de la lección. ¿Okay? Leo aquí el material que tengo. Dice, algunos teólogos han hablado del cuerpo y del alma de la parábola. O sea, que hay elementos externos y puramente narrativos que encierran la lección espiritual, pero que no son en sí significativos. Por ende, podría ser mera fantasía procurar hallar equivalencias espirituales para todos los detalles. ¿Okay? Entonces, se da una serie de acontecimientos, se narra una serie de cosas durante la parábola, pero cuando nosotros nos sentamos a interpretar la parábola, no queremos, hermanos, buscarle un significado a cada una de las cosas que se están diciendo en la parábola, porque es una parábola, es una figura del lenguaje que se aplica a través de una narración. Entonces, no es sabio procurar darle un significado o crear una enseñanza, ¿okay?, a partir de cada detalle de la parábola, porque hay algunas partes que no van a poder aplicar. Hay algunas partes, ¿okay?, de la parábola que no podemos utilizar como una interpretación para una enseñanza como tal. Y yo te voy a hacer un paréntesis acá, y voy a traer una parábola. Si vamos al libro de Lucas, hermano, si usted tiene su Biblia ahí, que le recomiendo, si usted está en su casa, agarra su Biblia. Si está manejando, obviamente no lo haga, por favor, no vaya a tener un accidente. ¿Ok? Pero si usted está en su casa, tome la Biblia y vaya a Lucas 18:1, ya es de la parábola de la viuda y el juez injusto. Aquí se enseña, hermano, de que hay una mujer, dice, vamos a leerla rápidamente, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y dice, y en el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que os dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se retardará en responderles? Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, ¿de qué está hablando esta parábola? ¿De un asunto legal? ¿De las viudas? ¿De los jueces? Esta parábola, hermano, nos está hablando de la importancia de clamar día y noche, de orar, de pedirle a Dios por las cosas. Y cómo pone como ejemplo a esta viuda, ¿ok?, pidiéndole a un juez injusto que le responda para que le haga justicia. Pero estamos hablando de un juez injusto. Entonces, fíjate cómo funciona esto. Nosotros podemos entender a la viuda como nosotros y al juez injusto como Dios. Porque él dice, ¿y acaso Dios no hará justicia? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará Dios justicia? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Entonces, aquí estamos viendo que Dios asume el juez injusto, es un tipo de Dios acá. El que nosotros podemos entender que es como Dios en la parábola. Y nosotros somos esa viuda. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Es Dios injusto? No, ¿verdad? Entonces, hay que tener
tener cuidado con qué parte de la parábola utilizar para hacer una interpretación. Porque esta parábola nos está enseñando, la enseñanza principal de la parábola es el clamar día y noche a Dios. Pero no nos está enseñando de que Dios es un Dios injusto o un juez injusto. El ejemplo está utilizando un juez injusto para darnos una enseñanza principal, que es la de ir y clamar a ese juez día y noche, que ese juez es Dios. Pero no quiere decir que Dios sea injusto, porque Dios es justo, Él no es injusto. ¿Correcto? Entonces, por eso es bien importante, antes de entrar en el fondo de la parábola, tener claro, hermanos, cuál es la enseñanza principal. Hay una enseñanza principal que se quiere hacer acá. ¿Ok? Y entonces, a partir de esa enseñanza principal, ir al resto del mensaje del texto e identificar cuáles son los elementos que están formando el marco que realza la enseñanza, la lección de la parábola. Y ese es el punto que estamos viendo en la regla. Le dije que el primer punto es buscar el tema principal de la parábola. El segundo punto es saber, entender de que hay detalles en la parábola que forman un marco necesario para realzar la lección que hay detrás de este pasaje. ¿Ok? Entonces no podemos tomar como conclusión, como enseñanza, un elemento secundario de la parábola que lo que esté procurando construir la idea primaria de la parábola. Entonces, hermanos, tenemos que ser cristianos prudentes en la interpretación de la palabra de Dios. Entender lo que hay detrás de una parábola. Y es una idea, y se utiliza una ficción o una historia con algunos ejemplos para realzar la idea principal de la parábola. ¿Ok? Ahora, el tercer punto que tenemos que considerar para la interpretación de las parábolas, dije que hay 3 puntos que les voy a, 3 reglitas ahí, ¿verdad? Que les voy a dar para interpretar las parábolas correctamente. Es que las parábolas, hermanos, no las podemos utilizar como fundamento para las doctrinas. Si bien es cierto que detrás de cada parábola hay una enseñanza de un principio moral, de un principio bíblico, de un principio espiritual, de una doctrina, ¿ok? La parábola es una ilustración de un principio, de un principio bíblico, un principio moral, de un principio espiritual que podemos conseguir en otro lado de la Biblia. Una parábola no puede crear una doctrina que no existe en otra parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces estuviésemos nosotros creando una inconsistencia en la palabra de Dios, una inconsistencia en la enseñanza bíblica. No puede haber una parte de la Biblia que contradiga a otra, y si aparentemente lo hay, ¿ok? Entonces, nosotros estamos teniendo una alerta de que debemos poner mayor atención a la interpretación que estamos haciendo. Como lo hablé de la parábola de la viuda y el juez injusto. Si nosotros sacamos de esa parábola la conclusión de que Dios es injusto, entonces nosotros estamos mal interpretando la palabra de Dios y estamos hablando una herejía. Porque la figura del juez injusto ahí es simplemente un soporte, un elemento base para construir la idea principal, que incluso siendo un juez injusto, la perseverancia de la mujer trajo su fruto. Por lo tanto, mírame a mí, que yo soy un Dios, tu Dios justo. ¿Cuánto más te voy a dar yo si tú perseveras en la oración? Entonces, se está utilizando esa figura del juez injusto, poniéndolo en contraste con Dios, pero es para realzar la enseñanza de la parábola. ¿Ok? Entonces, no podemos tomar las parábolas como una doctrina aislada, sacar doctrina de una parábola, porque la parábola lo que va a hacer es ilustrar o confirmar un principio doctrinal que está en otra parte de la Biblia. Entonces, eso hay que tenerlo, hermanos, en cuenta cuando estemos frente a las parábolas. Si quieres practicar y hacer ejercicio con esto, vete a Mateo 13 y vas a durar todo el día, ¿verdad? Haciendo ejercicio con las parábolas y haciendo esta interpretación.